En 2023 la pobreza se ubicó en 10,1%. En 2022 había sido de 9,9%. Ahora bien, cuando miramos la franja entre 0 y 6 años nos encontramos con la cifra de 20,1%. En nuestro país hay algunos indicadores económicos que marcan muy bien. Entonces, ¿cómo se explica entonces esta franja, estas cifras de franja de pobreza en la primera infancia? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice la oposición? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen las ONG? Todas estas voces serán escuchadas hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Tablita capaz. Y vaya, sí será importante este tema para nuestro país. En primera instancia voy a recibir a la doctora Mónica Silva, psiquiatra infantil. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida a la OE. Buenas noches. Muy bien. Un gusto tenerte por acá. Un placer. Y al doctor Gustavo Giaquieto, pediatra, docente de grado 5. ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto tenerte por acá también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes vienen trabajando este tema desde hace muchísimo tiempo, con mucha seriedad. ¿Qué reflexión les genera, por ejemplo, estas cifras que manejábamos recién, que compartíamos en el TEC Disparador, estos datos del INE? ¿Cómo lo ven? Qué difícil. Reflexión una, no. Muchas. A ver. En principio, creo que con Gustavo, como todos los médicos que trabajamos en el ámbito de infancia, compartimos el contacto directo con las situaciones, ¿sí? Que es real, es cotidiano, es de la consulta, es del trabajo de todos los días. Las cifras son no cuestionables. Uno puede cuestionar de las cifras datos sociológicos o los cruces, pero las cifras son las cifras. Están ahí. A mí, más que las cifras de estas cifras, a mí lo que me preocupa o me cuestiona como ciudadana, como médica, como pediatra, como psiquiatra de niños es, allí ustedes ponían, mejora el PBI. Esto lo venimos viendo hace muchos años, no es de ahora tampoco. Mejora el PBI, mejora la situación económica de ciertos indicadores del país, índices varios. Pero los indicadores de la pobreza en la infancia no mejoran. Algo estamos haciendo mal. Algo hay que cambiar en cómo estamos trabajando. Y esto creo que nos debería cuestionar a todos. No es político partidario, no es solo Estado, no es... Somos todos. Porque se nos va la vida, se nos va el futuro en esto. No es ajeno a nosotros. ¿Gustavo? Sí, en realidad la otra vuelta yo hablaba en nuestro ambiente y decía, bueno, este es un fenómeno, en realidad ahora estamos viviendo un momento político electoral muy intenso, entonces uno ve el oficialismo queriendo defender sus logros, ve la oposición queriendo defender sus logros y contraponiendo los resultados. Lo cierto es que hubo un progreso, digamos, al comienzo de los... Hace 20 años más o menos, cuando arrancamos con un 40% de pobreza infantil, que eran unas cifras desastrosas, hubo un progreso, una reducción de este indicador, pero realmente está estancado. Entonces, esto no es un logro de nada, no debiera ser... Y lo que debiera llamarnos es a ver qué es lo, como decía Mónica, qué es lo que se está haciendo en esta materia. ¿Por qué? Porque en definitiva, toda la evidencia científica que podemos citar y conversar indica que aquellos chicos que nacen en hogares pobres no son los chicos solo pobres, son familias de pobres, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, hay un concepto muy importante que se maneja, que es la reproducción intergeneracional de la pobreza, que es que los que son pobres hoy tienen grandes chances de ser pobres en la adolescencia y tienen grandes chances de ser pobres en la adultez y, por lo tanto, tienen grandes chances de fracasar como seres humanos en la sociedad, y eso se vincula con un montón de los problemas sociales que hoy tenemos. Exacto. O sea que es un problema ético, ¿no? La no resolución de esto. Pero además, nosotros que hacemos práctica clínica, lo que me parece que estamos viendo es una pobreza
mucho más estructural que solo la medida por el acceso, ¿no?, a ciertos servicios. Es una cuestión extremadamente cultural, educativa, ¿no?, que hace que esas familias no tienen mucha salida, ¿no? Y las soluciones o las respuestas que nosotros estamos dando son muy limitadas, ¿no? Se necesita inversión, sí, se necesita mucha inversión, pero se necesita también, como decía Mónica, revisar qué estamos haciendo, qué políticas se han desplegado, qué grado de coordinación territorial esas políticas tienen, qué calidad de servicios se brindan, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es realmente todo el futuro de lo que tiene que ver con enfermedades crónicas, ¿no? ¿Verdad? Problemas de salud mental, etcétera, tienen que ver con este problema. Han sido muy interesantes y valiosas estas primeras dos intervenciones, muy profundas, y arrojaron un montón de elementos que me gustaría ir analizando, porque, por ejemplo, hablaron de políticas. Yo vengo escuchando, sinceramente, desde hace muchísimo tiempo políticas de Estado, ¿no? Gobierna quien gobierne, ¿no? Sí. Hoy está el gobierno de coalición, pero cuando estaba el Frente Amplio se hablaba de políticas de Estado. Y sin embargo, después, por esto mismo que ustedes están diciendo, es muy difícil después llevarlo a la práctica. Y lo estoy escuchando ahora en esta campaña electoral. ¿Qué pasa allí? El primer congreso de pediatría que yo fui debe hacer mucho, pero más de la edad que vos tenés, con Somos certeza, todos jóvenes acá igual, no te preocupes. Muy jóvenes. Somos muy jóvenes. Ya se hablaba en el Congreso de la necesidad de políticas de Estado para sostener algunos cuidados, como el cuidado de las infancias y de las adolescencias. Pero no sale, no nos sale. Por algún motivo, a nivel país, eso no nos sale, ¿no? Terminan siendo políticas partidarias, políticas de determinados periodos de gobierno, y tenemos una cosa que es como brutal, que avanzamos hasta acá, cambia el gobierno y empezamos, parece que empezamos de nuevo. A revisar, ¿no? Y tenemos esa otra costumbre, tradición uruguaya, el mate y el fútbol, el clásico, y volver a pensar y volver a realizar diagnósticos, reunirnos, discutir. Y empezamos de nuevo. Es complejo. ¿no? Uno se siente como, ¿qué pasa que no podemos avanzar? Es interesante porque hay mucho estudio, mucha cuestión de campo, mucha, no solo estadística, digo, porque estos datos que presenta el INE son números de corte estadístico, pero yo creo que, no me acuerdo quién decía, que en Uruguay los pobres están sumamente estudiados. Yo diría que están de más estudiados, sobreestudiados. Sí. Y desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, nuestra disciplina, están recontra caracterizados, sabemos dónde están, quiénes son, hacemos visitas, ¿no? Sí. Es decir, hasta diría yo que es como una especie de estigmatización a veces lo que hacemos con... sabemos mucho de los pobres, poco de los ricos, ¿no? Y a pesar de eso, las intervenciones son insuficientes, ¿no? Sí. Creo que hay una cuestión de que me parece que todavía no se entiende la importancia de los primeros años de vida en el determinismo futuro del ser humano, en su desarrollo potencial. Y ahora, ¿considera que aún no se dimensiona eso? Porque estamos hablando de que es una franja importantísima, ¿no? En la que si no se invierte ahí, después es muy difícil poder recuperar el tiempo perdido, ¿no? Creo que no se entiende la importancia o cómo influye la pobreza y la exclusión y la vulnerabilidad en el desarrollo. Uno escucha, y lo escucha en general en mucha gente, yo también, mis padres también eran trabajadores y eran pobres y yo también pasé mal. No, es otra cosa. No estamos hablando de la familia, porque además hay toda una cuestión que tiene que ver con la estructura social y con los valores que se manejan en ciertas estructuras sociales. Capaz que 50, 60, 70 años atrás, ser obrero, pertenecer a la clase trabajadora, era una cosa importante, era grandiosa, era un valor muy valioso a nivel social. No lo es más. Hace 20, 30 años que eso se perdió, ¿no? Los valores se han ido cambiando y la sociedad se ha hecho más inconsistente y los valores son muy volátiles. Eso pesa un montón en la situación de pobreza y exclusión. Muchísimo. En una sociedad como la nuestra, con un modelo recontracapitalista, hipercompetitivo, de soluciones rápidas, de logros, ¿no? Claro. Todas estas cuestiones hacen que los individuos van quedando siempre cada vez más atrás y si tú no das golpes fuertes para reducir y modificar la suerte de esas personas, siempre la vamos a estar corriendo de atrás, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión dura. Por ejemplo, yo pensaba,
mirando estas cifras globales, ¿no? Si las mirás distribuidas en Montevideo, hay dos Montevideos claros, ¿no? El Montevideo costero, de los barrios, digamos, acomodados o lindos, donde están todos los servicios. Están los servicios recreativos, los servicios de consumo, los servicios de salud. Los servicios de salud se concentran en áreas concretas de Montevideo. Pensémoslo en la organización territorial. En cambio, donde están la concentración de personas más vulnerables, no hay prácticamente cosas, ¿no? Hay pocos servicios de salud, si hay alguna policlínica, generalmente no son los prestadores los que tienen las policlínicas allí, los tiene la Intendencia, por ejemplo, que está cumpliendo un rol importante y que lo viene cumpliendo, pero que en definitiva tampoco es la prioridad de la política, ¿no? No debiera ser. Hay un sistema de salud que debiera estar respondiendo en eso. La educación está presente, hay centros, CAIF, qué sé yo, pero no está todo lo educativo allí, los centros de tiempo completo o espacios recreativos, ¿no? ¿Dónde están las plazas, las áreas de deporte, de recreación? ¿Dónde está el cine? ¿Dónde está el teatro? Está concentrado en un Montevideo acomodado, digamos, por decirlo vulgarmente, claro, ¿no? Pero en los barrios pobres la gente también tiene una cuestión de vivienda y territorial y de vecindad muy compleja. Lo que estamos viendo hoy, los asesinatos, los homicidios, las cuestiones están en esos barrios, están en todo Montevideo, es cierto, pero ¿dónde se concentran esos problemas? ¿Quiénes son a los que matan, ¿no? ¿Quiénes son los niños baleados que nosotros recibimos en el hospital? Son niños que viven en esas situaciones. O sea, hay una vulneración que va más allá del individuo y su familia, hay una vulneración territorial, ¿no? ¿Verdad? Esos son territorios que están vulnerados, ¿no? ¿Verdad? Sí, la violencia en territorio es brutal. Pero además, voy a entrar en tu terreno. No, está bien. No, pero además también uno va dejando de lado todo lo que tiene que ver con lo nutricional, y lo nutricional desde la alimentación, desde el embarazo a los primeros años de vida y las anemias ferropénicas por la mala nutrición, tiene que ver con un montón de factores. No solo con el acceso o no al alimento por pobreza económica, tiene que ver también con esta situación, la exclusión social y cultural. Claro. Y la tercera o cuarta generación de esa situación que se va agravando, porque además en general esas situaciones son familias monoparentales con mamás sosteniendo a sus hijos, en general. ¿Sí? Es donde está mucho más marcada la situación de pobreza y de violencias, por lo tanto, ¿no? Están realizando un análisis muy interesante, están arrojando un montón de elementos que nos están llevando a pensar, seguramente la gente también. Está siendo muy rico el abordaje de ustedes dos. Les decía que vamos a escuchar distintas voces, vamos a escuchar qué dice el gobierno, vamos a escuchar qué dice la oposición, pero también las ONG. Les propongo ir al móvil y volvemos, porque tocaron el tema de la violencia, y el tema de la violencia me quiero detener allí también, porque hablaron, por ejemplo, de alimentación. Pienso en la educación, muchas veces la escuela, ¿no? En la escuela terminamos viendo las cosas que no se atendieron en la primera infancia, ¿no? Sí, sí. Hay un montón de elementos, volvemos ahí, pero ahora vamos a salir del estudio a recibir a Martín Duarte, que está en el móvil del lado B. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido. Mar, ¿cómo te va? Un gusto sumar también, en este caso, otra mirada, otra de las voces, como ustedes decían, en este caso, con alguien que trabaja en campo, en territorio, hace 3 décadas prácticamente que trabaja en la ONG El Abrojo, es coordinadora del programa Infancia y Adolescencia, socióloga, Paula Baliato, para tener una mirada acerca de estas cifras, pero cómo es el trabajo con los gurises también en territorio. Estas cifras del INE que marcan que en los últimos 4 años creció aproximadamente en 47.000 justamente el número de personas por debajo de la línea de pobreza, y que 17.000 serían justamente niños y adolescentes. Bueno, Paula, un gusto que nos recibas. ¿Qué primer mirada has hecho de estos números, de esta cifra que constató justamente el Instituto Nacional de Estadística, con la comparación y con la mirada que vos tenés de trabajar en territorio con estos temas? Bueno, las cifras muestran una parte o muestran apenas una parte, y esto constata una situación que nosotros la vemos todos los días de precarización de la vida, de cientos de
y miles, digamos, de familias con niños, en el caso nuestro de cientos, porque bueno, a través de nuestros programas trabajamos con aproximadamente 500, 600 niños y adolescentes, unas 300 familias concentradas en la zona metropolitana de Montevideo y también en Canelones. Y lo que vemos es eso, ¿no? La precarización de la vida, o sea, las dificultades para alimentarse, así, lisa y llanamente, las dificultades muy grandes en vivienda, en viviendas absolutamente precarias, en condiciones que no son saludables para vivir, en la falta de espacio físico, en los riesgos a los que están expuestos de manera permanente los niños viviendo en esas situaciones, en las dificultades en el acceso a la salud, en el acceso a la educación de calidad, a poder circular por la ciudad. Entonces, en la práctica lo que se constata es los esfuerzos que tienen que hacer las familias que tienen hijos para sobrevivir, digamos, para lo mínimo, la insuficiencia de las políticas públicas de las que disponemos, digamos, la mayor parte de las familias con las que nosotros trabajamos o no tienen trabajo o tienen trabajos del mercado informal muy precarizados. Muchos reciben, casi todos, por suerte, reciben las prestaciones, pero es insuficiente, son muy insuficientes. Y es muy insuficiente también la respuesta de política pública, o sea, el sistema de protección que Uruguay tiene para las infancias y las adolescencias es obsoleto, está obsoleto. Entonces, lo que vemos en realidad es una constatación de fenómenos que no son de ahora, que no vienen de ahora, que vienen de larga data, y bueno, y sobre los que esperamos también, digamos, la contracara es que pareciera que bueno, que empieza a haber un poquito más de sensibilidad. Este es un año especial, es un año electoral, donde para nosotros es fundamental que este tema esté en el centro de la agenda de todos los partidos políticos, porque hay problemas estructurales que tiene nuestro país, los temas de seguridad, los temas económicos, de empleo de calidad, los temas de convivencia, no los podemos resolver teniendo 1 de cada 5 niños en primera infancia viviendo bajo la línea de pobreza. Una medida de pobreza que es medida en términos de ingresos económicos, ¿no? Pero que tiene también la otra pata de lo que se llama la pobreza multidimensional, que tiene que ver con el acceso de las personas a vivienda de calidad, a educación de calidad, a salud, a esparcimiento. También si la pobreza la cruzamos con situaciones de discapacidad o situaciones de salud mental, ahí todo se empieza a complejizar, ¿no? Porque siendo pobre económicamente, todo es más difícil, la vida es más difícil, los problemas de salud mental son más difíciles, los problemas de discapacidad son más difíciles, entonces ahí es donde también vemos la insuficiencia de las políticas públicas. Tú hablabas a propósito de las políticas y estuvo en el eje del debate en estas últimas horas las transferencias, ¿no? A partir de estas estadísticas del INE, y vos haces hincapié en un tema que ¿cuál es el grado que te imaginas? Porque de hecho, bueno, algunos precandidatos han hecho referencia a las cifras de pobreza y se instala colateralmente dentro de la campaña política, pero debería haber un acuerdo multipartidario a la hora de trabajar este tema. Y preguntarte a propósito de esas generaciones de gurises con las que vos trabajás, gurises y adolescentes, ¿cuáles son también las consecuencias que trae al país formar generaciones y generaciones que viven con esta realidad, con pisos de tierra, con poco acceso a la cultura, a la educación? Sí. Nosotros tenemos una sociedad partida. Tenemos varios mundos en Montevideo, ¿no? Uno puede estar en el primer mundo o está en el cuarto mundo en 20 minutos. Y eso tiene consecuencias para todos, no solo para las personas que viven en el cuarto mundo o en el tercer mundo, sino también para las que viven en el primero. A nivel de Montevideo los datos están muy claros cuando uno ve los municipios y cómo se expresa esa desigualdad en los municipios. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber un acuerdo interpartidario en relación a este tema que plantee metas quinquenales para abordar integralmente este problema, sabiendo que es un problema que no lo va a resolver el próximo gobierno,
sea quien sea, porque hay temas que son estructurales, que requieren mirar a 10 años, a 15 años, a 20 años, pero en algún momento hay que empezar. Uno un poco la sensación que tiene es que Uruguay como país adultocéntrico le pide todo el tiempo a los niños que esperen. Espera un poquito, que nos estamos ocupando de otras cosas, ¿no? Como hacemos a veces los adultos con nuestros niños en casa, que le decimos, espera un poquito, que después te atiendo. Quizás ahí está la clave también de otras consecuencias a otro nivel, seguridad, por ejemplo. Entonces tenemos que despertar, digamos, como país, y no podemos seguirle pidiendo a los chiquilines que nos esperen, porque después aparecen monstruos o aparecen desconocidos, o aparecen esas brechas, esos idiomas, ¿no? diferentes, que bueno, que el tamaño de sociedad también que tenemos, o sea, tenemos un montón, como país, la magnitud de los problemas también son demasiados para los pocos que somos, pero serían razonablemente solucionables si hubiese efectivamente una priorización. Hoy se sabe porque bueno, hay un avance en el conocimiento, en las comunicaciones, en todo, hay experiencia internacional comparada, entonces se sabe qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Entonces nosotros decimos, transferencias, sí, más y mejores. Transferencia sola, no. Es transferencia y política pública de acompañamiento. ¿Es un tema que se soluciona solo con plata? No, pero sin plata no se soluciona. Y los niños tienen que estar en el centro de la política. Nosotros decimos, hay que politizar esta temática. Politizar, no partidizarla, pero sí tiene que haber efectivamente una voluntad política de decir, vamos a ponernos a hacer esto y bueno, y vamos a atacar el problema, ¿no? Y vamos a empezar ya. Paula, muchas gracias por estos minutos, por las reflexiones a propósito de este tema que seguirá justamente en la mesa de debate allí en estudios y bueno, la seguimos en cualquier momento. Sigan ustedes por allí, compañeros. Gracias, Martín. Le agradecemos también a Paula por su tiempo y por estos aportes. Hoy hablábamos, Mónica, Gustavo, de la pobreza y cuando hablamos de pobreza también tenemos que sumar otro elemento que es el de la violencia, ¿no? Recién también, Gustavo, decías en el Pereira Rosell, lo que se está viendo en este último tiempo. La pobreza es violencia. La pobreza es violencia. Bueno, sí. ¿Qué mirada tienen sobre ese aspecto? A mí me parece que un concepto, porque bueno, la exposición fue muy, ¿no? Sí. Muy clara de las falencias y consecuencias que trae este tema. Yo, en la misma sintonía de que la pobreza es violencia, ¿no? Quería reflexionar sobre, diciendo, hay que entender que la pobreza genera lo que nosotros llamamos estrés tóxico, ¿no? Es decir, los niños, o sea, todos estamos sometidos a un estrés, ¿no? Estrés, cambios, necesidades adaptativas de respuestas del cuerpo, ¿no? De la mente, ¿no? Hay cierto grado de estrés que es necesario para prepararnos para vivir, ¿no? Porque el estrés forma parte de nuestras respuestas adaptativas normales. Pero cuando los chicos están sometidos a ambientes adversos persistentes, graves, ¿no? Como es un ambiente de carencia total, ¿no? Y ahí hablamos de carencia nutricional, como decía Mónica, ¿no? De macronutrientes, de micronutrientes, en una etapa de la vida donde se está formando y desarrollando todas las conexiones sinápticas. Decía, hoy leía que en los primeros 12 meses de vida las conexiones sinápticas es 1000 conexiones nuevas por segundo, imagina lo que es, ¿no? Si no tenés los nutrientes o los sustratos necesarios, ese cerebro queda sin conexiones, ¿no? Entonces, digo, sin eso, pero también sin el soporte afectivo que eso supone para poder sobreponerse a cualquier adversidad. Los niños necesitan un cuidador disponible, ¿no? Que tenga habilidades, que tenga capacidades, que dé afecto para poder evitar las consecuencias que tiene la pobreza. La pobreza impacta negativamente en la salud. Ya sabemos hace tiempo que los que son pobres tienen más hipertensión, son más obesos, tienen más diabetes, ¿no? Los problemas del adulto. Si alguien pensara en tema de salud pública de adulto, ¿dónde tiene que prevenir la enfermedad del adulto? Empezar por los niños. Desde la panza, desde la gestación, desde la panza. Y después está toda la repercusión cognitiva y la repercusión
sobre la salud mental y el comportamiento, que eso está clarísimo también, que, o sea, que tiene todo un vínculo muy importante, y por lo tanto, si el individuo adulto o el adolescente tiene todas esas dificultades, entra con un hándicap a la escuela, en la escuela no lo puede superar, fracasa en la escuela, fracasa en el liceo. Que es el proceso que vemos, que es esto que decía Gustavo, que es bien interesante. La cantidad de nuevas conexiones dentro del cerebro que se generan en los primeros meses, en los últimos meses de la gestación también, ¿no? En donde las carencias nutricionales y las violencias está demostrado que generan alteración en ese desarrollo. No solo el no haber estado bien alimentado, también las violencias. Las violencias son el estrés, la angustia, la violencia física, la violencia psicológica, la angustia y la depresión materna que inciden profundamente en el desarrollo, la carencia de cuidados, etcétera, etcétera. Las 1000 violencias que atraviesan la pobreza. Eso que el niño tal vez en un determinado momento está en condiciones de revertir. A medida que pasa el tiempo, el niño ingresa en el preescolar o en el jardín, ese niño que no pudo desarrollar sus habilidades de control de impulsos, porque es una de las cosas que más se afecta en el cerebro con las alteraciones de violencias tempranas. Es un niño impulsivo, es un niño que no se va a poder controlar, que no va a poder estar, por lo tanto, integrándose bien con pares. Es un niño que va a tener disabilidades para aprender, disabilidades ejecutivas para ejecutar una acción, ¿sí? Ese niño no va a poder marchar en la escuela. Y la carrera que uno ve que transitan es esta situación que venía en el niño pequeño medianamente funcionando, el niño empieza a irse de la escuela, se va a la calle, se junta con otros niños en la misma situación, consume y entra el proceso de callejización que lo conocemos bien quienes trabajamos en territorio y que sabemos cómo termina. Y es desesperante a veces cuando uno los ve con 6, 7, 8 años y ve que el sistema de la escuela lo expulsa, no porque los maestros sean malos, lo expulsa porque no hay forma de sostener esa situación de ese niño. La familia no puede, la mamá no puede por 1000 motivos. Eso lo conecto con un dato de la realidad que nos interpela a todos, es que tenemos 15.000 presos, ¿no? Y con la población carcelaria es gente muy joven. Es gente muy joven. La semana pasada aquí en Lado B con la socióloga Nilia Viscardi hablábamos de un informe en el que había trabajado ella y otros colegas sobre el vínculo de los jóvenes que dejaban la escuela, que vivían en zonas vulnerables y que terminaban muchas veces cometiendo delitos. Y ahí hablamos de la trayectoria delictiva, que muchas veces pueden pasar por el INAU y después terminan también en algún otro centro, ¿no? Hace cerca de 10 años hicimos un estudio en lo que en aquel momento, lo que hoy es INISA, ¿sí? en la colonia Berro, un corte transversal de la población que estaba allí, y encontramos que el 70% de los adolescentes que estaban privados de libertad no había terminado cuarto de escuela. Claro. No había podido pasar de cuarto de escuela. Todos contaban con una larga historia de problemas de conducta y no habían accedido a los tratamientos y a los abordajes de salud. Es como tan claro. ¿Gustavo? No, también para contrarrestar datos de nuestra práctica diaria, digo, nosotros donde ejercemos la docencia diariamente, que es el Hospital Pereira Rosell, donde funcionan nuestros servicios docentes, donde trabajamos con las otras disciplinas. Yo me formé, tengo 30 años de pediatra, entonces tuve que cambiar como un poco la mirada esta de qué es lo que tengo que enseñar. No sé si me explico. A mí no me enseñaron, no me prepararon para esta pediatría. La pediatría que nosotros vemos hoy requiere una sensibilidad mucho mayor y una empatía mucho mayor con todo lo que tiene que ver con los problemas psicosociales. La pediatría social es brutal, ¿no? Pero hoy el 20-30% de los ingresos hospitalarios son lo que la gente le llama problemas psicosociales. En realidad, ¿qué son problemas psicosociales? Son chiquilines violentados, abusados, maltratados, ¿no es verdad? Son problemas de salud mental, intentos de autoeliminación, ideas de muerte, etcétera, lesiones, autolesiones, ¿no? O sea, toda la expresión, y en general son todas unas historias de vida atravesadas por la pobreza y por la exclusión social, ¿no? Que además es muy difícil que nosotros desde el lugar de la salud podamos darle una respuesta apropiada. Entonces, ese es un dato. El otro dato que también preocupa es que cuando nacen, ¿no? Producto de la adicción, de las drogas, muchos
muchos niños quedan en la maternidad en espera de una familia adoptiva, ¿no? Y digo esto porque en realidad a veces, no sé, se quieren hacer cosas que, bueno, habrá que discutir si son efectivas, como poner gente, hay mucha gente voluntaria que quiere cuidar a esos niños que están esperando una familia adoptiva. Lo que hay que conseguirles es una familia rápida y que salgan del hospital, ¿no? Porque está ya claramente demostrado que ese retardo en la adopción o en la crianza daña el cerebro del niño y genera un futuro tremendo, ¿no? Y además estamos teniendo una tasa de institucionalización bastante alarmante, ¿no? Porque todo termina en el desvínculo familiar y en la institucionalización, cuando en realidad esa es una respuesta que debería ser la extrema, digamos, no la respuesta habitual para resolver las situaciones, porque en realidad lo que los niños necesitan es tener alguien que acompañe o acompase su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Tengo que hacer una pequeña pausa, pero seguimos conversando. Bien. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, y sí, seguimos sí. sumando voces. Ya sigue, hay mucho más, lo ve aquí en la pantalla de TV Ciudad. AUTE, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Venía a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. AUTE. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con los doctores Mónica Silva y Gustavo Giacchetto. Hoy, cuando hablábamos de la pobreza, Gustavo, hacías referencia a algo de que no se tenía que hablar de una niña o un niño, sino de una familia pobre, que detrás de esa familia seguramente había una cadena, ¿no? Había que ir más atrás, un núcleo pobre, y que la clave podía llegar a ser cortar con eso. Pensaba que en la violencia hay algo similar, ¿no? ¿A qué voy? Ese niño o niña que cree en un hogar, se cría en un hogar, en una familia violenta en la que puede llegar a naturalizar la violencia como algo normal, es también un elemento clave para poder trabajar en esto, ¿no? Sí, de igual modo me parece que es importante que la violencia atraviesa todas las clases sociales y la violencia sobre la infancia atraviesa todas las clases sociales. Está más escondida por lo que decía Gustavo. Estudiamos mucho y sabemos mucho de las violencias que ejercen los padres de los niños pobres, no de la que ejercen los padres de los niños como los nuestros, que quedan escondidas esas violencias. Pero ojo, porque hay violencia y hay maltrato. Es otra violencia, otro maltrato y son otras las herramientas que tienen las familias para acceder a la protección. ¿Sí? Ahí está la clave, capaz. Sí. ¿Sí? Entre una y otra familia. Sí, sí, no, sí, totalmente, digo, la violencia no distingue clases sociales. Sucede que está muy... yo hablaba hoy de que hay como una especie también de estigmatización, ¿no? Porque ¿qué pasa? Los hogares con mucha vulnerabilidad socioeconómica, cultural, también tienen incrustados patrones de comportamiento y de crianza, que a veces son patrones violentos. No sé si me explico. Sí. Que bueno, que uno dice son crianzas violentas, ¿no? Son, que no necesariamente de pronto entrarían en lo que es realmente el maltrato, ¿no? Pero lo que pasa que como estas personas en realidad son las que nosotros accedemos más, digamos, ¿no? Y también vulneramos más desde el punto de vista de las instituciones. Eso es importante. Las respuestas que damos son muy intrusivas, son muy estigmatizantes, ¿no? Son hogares son familias que vos las podés manejar, no sé, lo digo con una forma también reflexionando, ¿no? Las prácticas son, por ejemplo, es muy común que en el hospital situaciones de prácticas de crianza violenta que no necesariamente configuran maltrato, ¿no? Se ingresan, se denuncian, ¿entendés? Y se dan intervenciones a equipos multidisciplinarios, no sé, es complejo ese fenómeno, ¿no? Ahí hay que separar un poquito lo que es verdaderamente una situación de violencia de cuestiones que tienen probablemente con intervenciones y seguimiento y acompañamiento, como se hablaba, familias que necesitan apoyos para hacer una crianza saludable
que vos puedas cambiar patrones comportamentales y además que puedas cambiar realidades, ¿no? Entonces, esa cuestión también existe. Existe también un sobrediagnóstico en medios pobres, ¿no? Sí. Un sobreintervencionismo liviano, diría yo, en medios pobres. Por eso es que para mí es muy importante ser cuidadoso y tratar de analizar qué es lo que vamos a hacer y la calidad de la intervención que se está haciendo, ¿viste? Me parece que hay mucha cosa que hacemos, pero que en realidad no respeta el derecho individual de la persona ni da un acompañamiento a su trayectoria, ¿no? Eso es lo que digo. Entonces, cuando eso ocurre es complejo, porque en realidad no está solucionando el problema, ¿no? No, por eso al principio cuando tú decías políticas de Estado, uno dice, bueno, si tenemos y sabemos que tenemos esta situación atravesada por la violencia, por la pobreza estructural, por esa brecha que decían, ¿no? Digo, entre determinadas opciones y posibilidades de acceder, con todo lo que sabemos que trae, de afectación neurológica, del desarrollo, todo lo tenemos clarísimo. ¿Qué hacemos? Porque me parece que ahí es en donde como que nos trancamos. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es, desde la salud hacemos esto, desde la educación hacemos esto otro, desde las políticas sociales. Entonces, en forma fragmentada y tal vez gastando mucho más dinero y depositando en cuestiones fragmentadas, fragmentamos a la población a la que vamos a trabajar, fragmentamos las respuestas hacia el niño y no da resultado. Y eso lo vemos cuando trabajamos en territorio en forma permanente. Y uno dice, bueno, a ver, acá tenemos esta familia. Bueno, no, pero el niño se tiene que atender allá, el otro niño va para allá, la mamá tiene que ir a tal... Se perdió. Nos falta esa capacidad de cohesionar las respuestas y poder integrar los diferentes actores del Estado, de la sociedad civil organizada, de los colectivos que están en las comunidades, integrar todos y generar respuestas. No lo podemos hacer. El diálogo interinstitucional e interprofesional en el abordaje de la cuestión, ¿no? Es decir, no es un tema exclusivo de un sector el de la pobreza, ¿no? Es un tema de corte social que transversaliza, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, ¿cómo haríamos o construiríamos una política de protección hacia la infancia? Tiene que ser integral, ¿no? Claro. Tiene que tener componente de vivienda, componente de alimentación, componente de salud, componente de educación, ¿no? Componente de recreación, ¿no? Tiene que tener entramado social, territorial, ¿no? Y se entrecruzan brutalmente. Y no se puede trabajar, no puedes estar golpeando 50 ventanillas para ver qué recursos necesitas. Bueno, a propósito de la política, les propongo escuchar, a ver, vamos a meternos en la política, a ver qué dice el gobierno y la oposición en este tema. Bueno. Vamos a escucharlos. El Uruguay tiene cerca de 150.000 niños, niñas y adolescentes hoy viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Hoy tenemos casi 30.000 niños viviendo en hogares en emergencia habitacional. Hoy tenemos 7.500 niños viviendo en hogares donde hay algún tipo de situación de abuso, maltrato, de explotación sexual y el Estado uruguayo repara el 10%. Entonces, la verdad que las cifras más menos, un porcentaje más menos que baja, cuando de verdad ahora ha aumentado o está estancado al menos. Entonces, esto es una convocatoria para que todos, el sistema político entero, nos pongamos a trabajar. Este gobierno, cuando uno toma el crecimiento del PBI y cuánto se está invirtiendo el gasto público social, se ha retraído en la inversión del gasto en políticas sociales, eso lo vemos en cada una de las rendiciones de cuentas. Hay diferentes opiniones y posiciones entre los distintos economistas. La realidad es que desde el año 2018 la pobreza está aumentando, fue aumentando. Subió en el año 2018, subió en el año 2019 y en el año de pandemia llegó al pico de 11,6. Ese pico se quebró y se pasó de un aumento que venía del año 2018 hacia la baja. Bajó en el año 2021, bajó en el año 2022 y en el año 2023 encontramos una estabilidad.
ahí a diferentes análisis de visiones, yo creo que enriquece tomar en cuenta todas las visiones representativas. Lo que yo te hago es hacer un comentario, o sea, de la trayectoria de que la pobreza viene subiendo el año 2018, venía subiendo, mejor dicho, que en el 2021 se da el quiebre a la baja, que se consolida la baja en el año 2022 y que se muestra una estabilidad en el año 2023 y que esto hay que sumar una cantidad de prestaciones no contempladas. Después yo respeto las visiones de académicos, pero me parece que son entre visiones académicas que en todo caso debería consistir tal debate académico. Ahí escuchábamos, ¿no?, a la doctora Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, bueno, y al ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en ese informe, en ese take, bueno, escuchando un poco las declaraciones de los dos. Me quiero quedar con lo que había dicho Pablo Baliato hoy, ¿no?, de la ONG La Orejo, que dijo, el gobierno que sea el que venga no lo va a solucionar esto, ¿no? Claro. Gane quien gane. Y ahí apostaba un poco a esto que ustedes estaban conversando, ¿no? Pero es que no es un tema de discutir si es un 2 más, un 3 menos, sí. Porque no cambia el eje de la situación, que es de la realidad de la cantidad de niños que tenemos en situación de pobreza, que son multiplicados por las familias, que son generaciones que van a seguir viviendo, porque obviamente van a seguir viviendo, ¿sí?, en donde además tenemos la inclusión y la entrada de algo que no podemos cerrar, que es el narcotráfico y la violencia en territorio, que es intensa y que marca la vida de estos chiquilines, porque esto uno en la consulta no veía como se ve, lo vemos bastante seguido ahora. Uno pregunta siempre, ¿qué querés ser cuando seas grande, pichón? ¿No? Quiero ser arquitecto, astronauta, narcotraficante. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿No? O los juegos de la primera vez que un chiquilín me dijo eso en la consulta, yo... ¿Te pasó eso que te dijera? Claro. Sí. No, claro, sí. O que te digan que juegan, o las maestras que dicen que juegan con las tizas, ¿no? Claro. Haciendo las cuestiones de la pasta base, ¿no? Eso es común, ¿no? Claro. Es decir, los chicos, bueno, reproducen las conductas y las cuestiones que viven diariamente, ¿no? También hay que tener cuenta, que yo siempre digo el microtráfico, ¿no? El microtráfico, las bocas, no sé qué. Lo hacen los niños también. Y bueno, pero lo que sucede es que si tú no tenés trabajo, ¿no? Si tú no tenés trabajo, tenés un trabajo muy inestable, esa es una entrada. Ya no me acuerdo quién lo habíamos analizado, ¿no? Es una entrada económica, sí, sí. ¿No? Y es, bueno, y también es poder en el territorio y es un montón de cuestiones que hay que entender, o sea que es complejo el fenómeno. Yo lo que creo que discutir las cifras es perder el tiempo, ¿no? Coincide. Y Totalmente. empezar a decir que es de un gobierno y es del otro, también es perder el tiempo. Me parece que lo que hay que entender es que hoy están naciendo tantos niños en hogares pobres, que mientras discutimos eso, estos niños transitan sus trayectorias en estas familias y son los adultos que nos van a tener que cuidar a nosotros, ¿no? Entonces, son los sujetos que no van a tener productividad, que no van a poder ser exitosos o, bueno, desempeñarse bien en la sociedad, que van a contribuir a la delincuencia, que van a contribuir a la violencia, entonces, que van a tener una carga social de enfermedad tremenda, porque ya sabemos desde hace décadas que los más pobres se enferman más, se mueren más. Entonces, carga económica para el Estado, también, por lo tanto. Un montón de elementos. ¿No? Se me terminó el tiempo, lamentablemente. Yo les agradezco. Empezábamos. Sí, estaban calentando motores y yo tengo que bajar. Bueno, entonces la seguimos otro día. Vos tenés un montón de proyectos por delante. Nosotros tenemos. A ver, porque vos, yo le cuento a la gente, ¿hacés radio, hacés teatro también? Sí, a ver, contanos. En el mes de mayo estrenamos en la Sala Arocena una comedia muy divertida que toca aspectos de la vida familiar también. Ah, bien. Sala Arocena, los jueves, 20 y 30. ¿En mayo eso? Comedia. En mayo se llama La decisión de Teresa. Es de un escritor argentino, la escribió especialmente para nosotros, Martín Caminos. Y tenemos también, y tomamos la segunda temporada, Radio Vox, un programa que se llama Cultura Push-Up, Las Mujeres al Poder. Mirá. Vale la pena. Queda en streaming. ¿Cómo se escucha eso? Ahí está. Un podcast. Todos los miércoles es, ¿no? Sí, pero después queda el podcast y se puede reproducir. Y cuantas más reproducciones tenemos, más opciones de vender el programa ahí tenemos. Está, completito. Pero viste que yo no tengo... ¿Vos tenés algo para vender? Nada, no tenés nada para vender vos, no. Si me invitas otra vez te traigo algún chivo. Bueno, bien, ya Mónica los tiró todos. Sí, no, puedo seguir. Tenés más, tenés un montón de kioscos abiertos en esto. Bueno, la próxima Gustavo también. Tengo que, claro. Exacto. Yo tengo que vender que mañana volvemos a las 20 horas. Que pasen muy bien. Chao, gracias. Bueno, chao, gracias.